doctor Alfredo Alexander, él es mexicano, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me comentaba que hizo su tesis de licenciatura en la UNAM, ¿sí? En el Instituto de Física. Posteriormente, al concluir sus estudios de licenciatura, se fue a hacer el doctorado a la Universidad de California en Santa Bárbara. Posterior a sus estudios de doctorado, realizó un postdoctorado en Múnich bajo la asesoría de Roland Netz. Posteriormente se fue a París a continuar otro postdoctorado y posterior al postdoctorado tomó la posición de profesor en el MIT. Y hoy lo tenemos aquí, nos va a compartir parte de su trabajo de investigación que tiene que ver con de qué manera utilizar a la biología como inspiración para, bueno, no como inspiración, también como una fuente de estudio, utilizando las técnicas y las herramientas de la física estadística. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muchísimas gracias, Ramón, por la invitación. Es realmente un placer estar aquí. Les tengo que pedir disculpas. No puedo apuntar con esto. Entonces, va a haber direcciones como para un lado, para el otro, en las diapositivas. Muy bien. Pues sí, les estaba pensando sobre qué hablar y al final decidí contarles un poquito de lo que hacemos, más o menos como la interfaz de la biología, la química y la física. Es un punto muy interesante donde realmente los tres campos entran juntos. Pero antes de arrancar, todo tiene historia, ¿no? Las cosas no salen de la nada. Y les quería comentar un poco de dónde vienen estos sistemas bioinspirados y demás, ¿no? En realidad, el primer sistema suave, bien estudiado y utilizado desde el punto de vista tecnológico salió de México y era el hule, pero nadie sabía de qué estaba hecho, ¿no? Después le llaman látex, pero era el hule. Y por ahí de los años 30, un tipo muy reputado, que se llamaba Carothers, estaban tratando de crear sistemas. O sea, tienen que entender que la primera vez que se postula que hay materiales que son cadenas largas es en 1920, y él para allá a los 30 estaban ya creando todo tipo de diferentes polímeros. Y ahí es donde crean el nylon. ¿Y qué es lo que estaban tratando de hacer? Estaban tratando de imitar el textil de la época más fino, que era la seda. Y la seda está hecha de cadenas poliméricas, proteínas, y estas proteínas tienen un enlace que se llama el enlace péptido, y ustedes lo pueden ver del lado, supongo que lo están viendo igual que yo, o sea que lo ven de su lado izquierdo, y lo que forma dentro de la seda que le da esas propiedades son los cristales. Y cambia, puede ser de más fuerte. Hay una seda, la seda que está hasta arriba en los diagramitas es la de la araña. Esa puede ser más fuerte que el acero, y hay una que es súper suave, que es la última que está ahí, y todo eso lo logras hacer cambiando nada más un poquito de la química del sistema. Y entonces con esta, ya sabían que existían las proteínas. Carothers en DuPont en realidad primero creó el poliéster, pero creó el poliéster que no era el que tenía buenas propiedades, y el segundo que crearon es el nylon. Y básicamente el nylon, si ustedes hayan alguna vez analizado que le ponen numeritos, el nylon común que todo el mundo usa en la ropa es el nylon 6, pero si le haces nylon 2, eso quiere decir que estás haciendo una proteína. Básicamente es la misma estructura de una proteína. Uy, se me pasó acá. Y después de esto, porque finalmente la vida, hay estas nanomáquinas, ¿no?, que se llaman proteínas, que no solo son estructurales, que sí la naturaleza las usa para cosas estructurales, pero también tienen propiedades por sí solas, que son las proteínas que están dentro de las células. Y en los últimos años ha habido mucho interés en saber si se puede hacer algo desde ese punto, y lo quisieron hacer no con la base de las proteínas, es decir, eso lo hace de una manera natural, aunque hay gente trabajando en eso, sino
queremos saber si lo podemos hacer de manera sintética con sistemas que podemos producir mucho más baratos. Y en particular queremos verlo si lo podemos hacer con un polímero que básicamente es plexiglass, pero con unas propiedades más interesantes. Entonces, esta es la pregunta que ha estado, yo diría, por los últimos 20, 30 años. ¿Qué propiedades de proteínas podemos hacer mímesis y qué propiedades no? ¿Qué propiedades estas son difíciles de reproducir? Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado? Las cosas no salen del vacío. Desde el punto de vista de la química, pueden producirte lo que sea, pueden hacer lo que sea. Y desde el punto de vista de la biología también, quizás aquí no está todavía ese nivel, pero allá uno manda a pedir algo y al día siguiente está esto en tu laboratorio. Entonces, a través de esto la gente empezó a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con este tipo de nuevos materiales para producir? Y todavía no estoy hablando de física, la física va a entrar en un ratito. Muy bien, entonces, hacer lo que hace la naturaleza es muy caro. Producir un polímero que tenga siempre la misma secuencia, para eso mejor lo haces con los sistemas naturales porque es algo muy caro. Entonces lo que a la gente le gustaría hacer es, ¿qué tal si ponemos las sustancias correctas, las dejamos polimerizar, es decir, que se hagan estas cadenitas, pero vamos a tener todo tipo de secuencias en ese cóctel de cadenas que salen y ver si de ese cóctel podemos sacar las propiedades que queremos. Esto es muy diferente a lo que le llaman de polímeros secuenciados, que algunos se utilizan ya comúnmente y otros no. Y bueno, todos estos polímeros aleatorios que les enseñé, todos han estado jugando con ellos, es lo que tienen los Legos, y es una manera muy natural para cambiarle propiedades a estos sistemas poliméricos. En este sentido. Y la idea era, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la biología? ¿Qué nos pueden decir este tipo de cosas? Entonces, en los años 90, empezó desde el punto de vista de la teoría, estudios sobre si uno tiene todo el espacio de secuencias que uno pudiese crear a través de un montón de aproximaciones, encontraron que existen algunas secuencias dentro de ese espacio que sí se doblarían como proteínas y que son lo que le llamamos frustradas. Y todavía no entenderán ese término y espero que se lo voy a clarificar un poquito más adelante. Y este trabajo lo hicieron a través de una técnica que se llama el rompimiento de simetría de las réplicas. Bueno, y fue un trabajo muy interesante en su época, aunque de cierta manera tenía muchas aproximaciones. Entonces, realmente no pudo pasar al siguiente nivel. Digamos que medio de manera simultánea, los químicos, ellos pueden hacer lo que quieran. Y la verdad, o sea, yo sé que estamos en el Congreso de Física y yo soy físico. Y en la UNAM nos tenían alejados a más de un kilómetro de distancia de los químicos y estaba prohibido saber nada de química, pero estos alquimistas, la verdad, mis respetos, te hacen unas cosas impresionantes. Y bueno, sobre todo en Holanda empezaron a estudiar mucho qué podían hacer con este tipo de polímeros aleatorios más allá de lo que ya se sabía y estaban muy interesados en cosas biológicas. Entonces, en las diapositivas de arriba, esto no sé si lo hizo durante su postdoc o ya se había ido a Japón, un señor que se llama Terashima, demostró que si haces estos polímeros aleatorios, cuando llegas a hacer polímeros suficientemente largos, creas micelas, que es como poner agua y jabón, ¿no? Que se hacen estas micelitas. Creas micelas que tienen un solo polímero y ahí le llamaron que son single chain nanoparticles, o sea, son nanopartículas de una sola cadena. Y basado en eso empezaron a construir un montón, como podían ponerle lo que quisieran a estas cadenas, empezaron a construir un montón de diferentes químicas y empezaron a hacer cosas como catálisis y cosas así, que son procesos biológicos muy importantes y que desde el punto de la química sería muy interesante si se pudiera
reproducir como lo hacen los sistemas biológicos. Ahora, ¿cuándo entramos nosotros? Nosotros entramos un poco después, cuando esta profesora de Berkeley, que se llama Ting Xu, ella, con una intuición, yo no conozco una persona que tenga tanta intuición, desarrolló unos polímeros aleatorios que los usaba para darle estabilidad a proteínas. Y entonces lo que están viendo acá era un artículo en Science en el 2018, donde está Mónica Olvera, es otra compatriota, y donde demostraban que podían agarrar esa proteína, la podían meter en tolueno por 24 horas, la podían pasar de vuelta a agua y seguía funcionando si los protegían con este tipo de polímeros que habían desarrollado. Y de casualidad me tocó a mí ser referí y nos pidieron que hiciéramos el diagramita ese que está ahí en el medio, de una proteína que está rodeada de un polímero, que esa era la idea que teníamos en ese momento. Nadie sabía realmente cómo se veía. Pero a mí lo que me llamó la atención no fue tanto lo de que preservaba una proteína, esto, sino que ella podía sintetizar proteínas que ni la naturaleza sintetiza así, que son proteínas de membrana, y las sintetizaba en agua, como si nada. Y yo había estudiado membranas antes y decía, no, pues esto es muy raro porque la naturaleza no lo hace de esta forma. Entonces ahí nos jaló y empecé a charlar con ella. Después de ella ha hecho cosas fenomenales, por ejemplo, agarran y meten esas proteínas con enzimas que destruyen plásticos, las meten adentro del mismo plástico con estas cosas, subes un poquito la temperatura y se come el plástico, pero se lo come desde adentro a afuera, o sea, nunca tienes que mezclarlo con nada, ya lo trae adentro. Tienen récord de temperatura de cuánto pueden mantener. Pero bueno, digamos que la intuición que tuvo Ting es que se agarró el alfabeto de los aminoácidos y hay un montón de monómeros que puedes conseguir comercialmente y hay ciertas químicas que son más sencillas. Yo no sé hacer química, entonces yo no tengo ni idea de esto, pero hay ciertas químicas que son más sencillas y en particular una de ellas es la del plexiglas, ese que venden, el vidrio plástico. Bueno, ese es el que decidió ella utilizar. Y hay muchos monómeros que puedes utilizar. Entonces se agarró el sistema cargado, que tiene un sulfonato, se agarró el sistema, bueno, tienes lo que le llaman el backbone, ¿no? El monómero que hace este polímero, que es el metilmetacrilato. Después, en la parte izquierda abajo, está una cosa que se llama OEGMA, que es una cadena de ácido de óxido de polietileno. Son 9 repeticiones, mejor conocido como PEG. Está en todas las comidas y eso. Y como cosa hidrofóbica se agarró este que se llama EHMA. Es una cadena que tiene un branch, ¿cómo se dice? Se ramifica. Y eso va a ser importante. Ups, perdón, me pasé. Entonces, cuando agarramos esto, dijimos, bueno, para nosotros, lo primero que tenemos que saber es cómo se ve, ¿no? Es un sistema muy complicado, como se podrán dar cuenta, las moléculas no son sencillas, y queríamos entender cómo se podía ver esto en solución. Y ahí es donde empezaron las sorpresas, ¿no? Entonces, ellos tenían un programa de cómo se hacen todas las secuencias. Digo, nos podían dar 100,000 secuencias, la verdad es que no tenemos tanta capacidad de cómputo. Entonces, agarramos 10 secuencias y teníamos diferentes tamaños. De lo que les voy a hablar son de secuencias de 100 monómeros y tampoco tienen quiralidad, ¿no? Son racémicas. Entonces, tenía yo una estudiante muy buena en esa época que la logré convencer de que esto era algo importante, que teníamos que estudiar esto. Y ella fue la que desarrolló todo este método de cómo agarrar esas secuencias y ver cómo se va doblando este tipo de polímeros. Y al final, como verán, sí parece un glóbulo, como si fuera una proteína, y tiene muchas cosas en la superficie, ¿ok? Muy, muy parecido a una proteína. Entonces, ahí nos emocionamos muchísimo. Pasaba algo muy raro, que era que no era líquido, era como un vidrio, parecido a una proteína, y lo único que sí se movían eran los pelitos estos que son, sobre todo la parte del óxido de polietileno,
que está en la superficie. Esto son todas simulaciones atomísticas y hay agua y iones, pero no le estamos enseñando, no le estoy enseñando eso porque si no, no lo podrían ver. Entonces estamos muy emocionados, nos peleamos con Shakhnovich, que es uno de los tipos que inventó la réplica para este tipo de sistemas, porque este sistema tenía otras cosas que eran importantes también, que después nos dimos cuenta y que no se podían hacer las aproximaciones que tenían ellos. Entonces, lo primero que pasa aquí es que se doblan como proteínas, pero no hay una estructura estacionaria. Es decir, hay muchas estructuras que pueden suceder, ¿no? Antes, cuando uno tiene una proteína, se dobla hacia una sola estructura o un par de estructuras. Estas se doblan en un número muy significativo, digo, no podemos ni siquiera enumerarlo, de todas las estructuras que se podrían doblar. Pero lo que sí sabemos a través de comparar con experimentos es que son estos glóbulos. Como cuando llegan los chicos a mi grupo, les digo, mira, el experimento, Dios es Dios. Aquí en la computadora, nosotros somos Dios. Nosotros decimos las reglas, ¿ok? Entonces, siempre hay que estar conectados con los experimentos porque muy rápido te puedes empezar a ir por una tangente que quizás es otro mundo que no tiene nada que ver con el mundo, al menos el que vivimos acá. Pero a través de eso nos pudimos convencer de que realmente estábamos yendo por el lado correcto. Y aquí es donde empezaron las cosas raras a aparecer. Cuando empezamos a ver la composición de la superficie era muy parecida a la composición del polímero. Pero normalmente la idea que uno tiene es que si uno tiene un sistema hidrofóbico con hidrofílico, lo hidrofóbico va al centro y lo hidrofílico va a la superficie. Y acá no pasaba eso. Parecido a estas cosas que llaman frustración, y les voy a explicar ahorita un poquito más dónde está la frustración. Entonces, bueno, pasaron los años y llegó otro chico que se llama Tianji, un estudiante impresionante, y empezamos a analizar muy detalladamente qué es lo que pasaba. Y lo primero que nos fuimos a estudiar proteínas, porque pues, la idea de lo que nos habían dicho de proteínas parece que no era tan cierta. Entonces, cuando uno lee los libros de texto, siempre te dicen que las proteínas, los aminoácidos hidrofóbicos se van al centro y los aminoácidos hidrofílicos o polares se van a la superficie. Y eso no es cierto. En realidad, la magia de las proteínas es en la frustración. Lograr poner aminoácidos hidrofóbicos en esa superficie les da la capacidad a la naturaleza de esculpir digamos, cómo está solvatada esa superficie, y es como pueden hacer todas las reacciones químicas. Si la naturaleza no pudiera hacer eso, olvídense, no hay vida. Eso tiene que pasar. Entonces, lo que tiene uno en una superficie de una proteína es que tiene partes hidrofóbicas y partes hidrofílicas. Normalmente las hidrofóbicas están asociadas con las partes activas de las proteínas. Entonces, aquí les voy a enseñar básicamente ¿cómo se dicen? Aminoácidos, digamos, de esta proteína, es la proteína K, que están bien hidratados, esos están en azul, pero hay otros que no están bien hidratados, que están como en un rojito ahí. Y esos son sistemas, están cargados, esos son ácidos carboxilos que están metidos adentro. Y eso donde se ven esos tres puntitos es justamente el punto catalítico de esta proteína. Esta proteína rompe otras proteínas, ¿no? Rompe péptidos. Y entonces nos fuimos a hacer un estudio básicamente de análisis estadístico de proteínas, para ver qué tan frustradas están. Entonces, por ejemplo, la manera en la que las catalogamos es a través de esta cosa que se llama el NFSS, que quiere decir Normalized First Solvation Shell. Es básicamente, si lo pones solito en agua y después lo pones ya en su sistema, tomas el ratio, el cociente de esas dos cantidades. 1 es como si estuviera perfectamente en agua, 0 es como si estuviera totalmente deshidratado. Y esa cantidad nos dice qué tan adentro o fuera de la proteína está.
Y como se podrán dar cuenta, hay hidrofóbicos, hay aminoácidos hidrofóbicos que están afuera. Esas colas no se van a cero. Hay aminoácidos polares que están bien adentro, ¿ok? Son los azules, que están cero, ¿no? Se quedaron sin nada. Y incluso hay los cargados, ¿no? Los cargados también hay unos que están bien adentro de las proteínas. Cosas que al menos yo nunca había aprendido hasta hace un par de años o 3 años que empezamos a estudiar esto, como este tipo de cosas son muy raras. Y entonces se nos ocurrió, bueno, quizás lo que está pasando acá es que podemos diseñar para frustración. ¿Qué es lo que...? Y aquí empieza un mundo interesante. Si uno tiene una proteína, tiene secuencia, de la secuencia tienes estructura en 3 dimensiones, de estructura puedes decir función. Después hay un sistema intermedio de proteínas, se llaman las proteínas intrínsecamente desordenadas, que son digamos, siempre estuvieron ahí, obviamente, pero han sido descubiertas más o menos como por los últimos 30 años. Y al principio hubo mucha resistencia porque pues, rompía el dogma de la biología, ¿no? Entonces, pero ahora ya está bien aceptado que existen, hay muchas y son muy importantes. Esas tienen secuencia, pero no tienen estructura y sí tienen función. Y es como la prueba de que hay una función es una cosa matemática. La naturaleza no hace cosas nada más por hacer, ¿ok? Le cuesta energía. Nadie va y se tira ahí a hacer miles de cosas. Y la razón por la que estamos seguros que tienen una función es porque en el cerebro más de la mitad de las proteínas son desordenadas. Es decir, el cerebro es plástico ya al nivel molecular, ¿ok? Eso es muy interesante. Y lo que queríamos hacer era, bueno, ahora ¿qué pasa si tienes secuencias aleatorias? No tienes ni secuencia, no tienes ni estructura, pero podrás tener alguna función con este tipo de polímeros. Y aquí es donde empezamos a ir hacia estos estados frustrados. Podemos pensar que esto está frustrado tanto como una proteína. Y la idea es un mapa como el que le estoy mostrando aquí, en este espacio de energía contra estructura y frustración. Pensamos que parte de la función viene de la frustración, que en el caso de proteínas que sí tienen una estructura, está relacionado a esa estructura, pero podríamos pensar que puede uno no tener una estructura, pero siempre estar frustrado, y que eso te podría ayudar a hacer cosas. Entonces, aquí fue donde la cosa mi estudiante no creía en esto. Entonces se lanzó a hacer unas simulaciones muy largas, al menos para nosotros, son en microsegundos. Yo sé que eso suena a nada de tiempo, pero una computadora microsegundos atomístico es muy largo. Y siempre le daba frustrado. Después también le subía la temperatura, bajaba, subía, bajaba, frustrado. Cambió el solvente, desdobló el polímero y lo volvió a doblar, frustrado de nuevo. Y todo eso lo veíamos en los niveles de hidratación que estaba. Y después lo que hizo es, bueno, vamos a cambiar química, ¿no? Habrá algo especial de esta química. Y cuando cambió la química ya no estaban frustrados. Entonces, esta química en particular estaba frustrada. Y esto lo pueden ver desde el lado, de su lado derecho. En la parte de arriba ven los que son de metilmetacrilato. Si ven las cadenas azules, que son las polares, y las cadenas grises, que son las no polares, están en todos lados. Mientras que en el caso del acrilato, las cadenas hidrofóbicas están en el centro y las polares están en la superficie. Es muy raro dar una charla así. No estoy acostumbrado a que no puedo apuntar. Y bueno, y aquí es donde ya llega el pedazo de física de estos sistemas. A mí personalmente me gusta hacer teorías bastante sencillas, y entonces lo que primero nos tratamos de dar cuenta es qué es lo que estaba pasando, ¿no? Podíamos ver que estos grupos que están pegados al backbone estaban en todos lados, ¿no? Realmente, aunque estuvieran anclados en un punto, podían irse básicamente a todos lados del glóbulo. Y lo segundo es que empezamos a ver que había cierto tipo de interacciones raras, que son unas interacciones raras en polímeros, que se llaman, que tienen una Gi negativa, que es como lo que llamamos un antiferromagnético, digamos, no un ferromagnético. Entonces decidimos que el glóbulo era un cuadrado, o bueno, un cubo,
Y entonces jugamos con dos diferentes cuestiones. Juegas con la energía de la superficie y juegas con el acoplamiento entre los dos diferentes ligandos, los polares y los no polares. Y lo que se da uno cuenta, estos no son fases, simplemente son diferentes estados, es que puedes tener lo que es como el antiferromagnético, que es lo que le llamamos el frustrado. Todo mundo está en todos lados. Después puedes tener el semifrustrado, que sí tienes un enriquecimiento del polar en la superficie, pero adentro hay de todo. Después tienes lo que uno hubiera esperado, que es el core shell. Finalmente tienes el Janus, que ese no lo vemos. Y a través de la química uno puede acceder a todos esos estados. Y lo interesantísimo, al menos a mí me pareció muy interesante, les recuerdo, no sabía yo absolutamente nada de química y todavía me considero un tipo muy, muy tonto en lo que refiere a química. Con un átomo o un cambio de topología en las moléculas, cambias el estado absoluto. Entonces, el que habíamos empezado es el que están viendo en la parte de abajo, es el frustrado, ese es el original. Una de las cosas que nos había sorprendido es por qué había usado Ting una cosa hidrofóbica que tenía una rama. Y dice, ¿por qué no usa octano? Mismo número de carbones. Bueno, pones el octano y te da que ya no está en el semifrustrado. Ya no le gusta, al octano no le gusta estar en la superficie, es mucho más hidrofóbico de cierta manera que este que tenía una rama. Y finalmente está el acrilato, que es un core shell, y ese básicamente le quita el metilo que está acá arriba. Es que es muy difícil, señores. Hay una rayita que sale, es una rayita que sale del backbone, ese es el metilo, ¿ok? Y estos se llaman los metilos mágicos, ¿ok? Básicamente todas las medicinas de pequeñas moléculas dependen de estos metilos. Estos metilos son una cosa muy importante que yo digo que no les han dado suficiente publicidad. Bueno, los químicos, siempre tengo broncas con los químicos, le digo, ¿pero por qué? Pero esto no está en el libro de texto, tendría que estar en el libro de texto porque es muy, muy importante. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Entonces, con esto lo llevamos más adelante y bueno, convencimos a Ting de que no había una sola estructura, de que estas cosas podían cambiar y todo, y ahora han logrado hacer cosas interesantísimas, logran rescatar proteínas y producir todo tipo de proteínas que normalmente no podrías producir, y más recientemente el grupo de Ting, en colaboración con nosotros, ha logrado crear catalizadores. Básicamente estas cosas son catalizadores y hacen reacciones que normalmente no podrías realizar con otras maneras. Lo que sí lo podría hacer es con otras proteínas, pero bueno, estos no tienen ni una secuencia definida, o sea, están todos en este lugar. Pero bueno, les quería hablar del metilo, porque yo no puedo creer que no sabía de este maldito metilo. Nos tomó años tratar de entender qué chingados pasaba. Es bien sabido en los polímeros, pero nunca, nos enseñan, no, pues el metilo es hidrofóbico, ya, es no polar. Ok, no es no polar. Bueno, pues ya cuando lo metes a la computadora a hacer los cálculos de DFT para calcular las cargas, mocos, sale que tiene media carga, el carbono ese tiene media carga ahí. Menos media carga, ¿no? Y también están los hidrógenos. Entonces, por ejemplo, cada vez que ahora hablo con un químico, le digo, oye, vamos a discutir metilos, porque yo quiero saber, a ver si latinas a ver de a cuánto es, ¿no? Porque sí dices que hay que en este sistema, pero a ver de a cuánto, ¿no? Porque acá los números importan. Y bueno, lo que pasaba es que este metilo es muy polar. Es más, es tan polar que hace que la cadena se vuelva muy polar. Y pasa en la secuencia de los polietilenos. O sea, polietileno es la descripción de algo no polar, no es como el grafeno, algo así. Eso es no polar. Después le pones este metilo y se vuelve súper polar. Y si le empiezas a aumentar la cadenita, ya deja de ser tan polar. Y lo mismo pasaba con el metilmetacrilato. Pero pues somos físicos, entonces decimos, pues los números importan, ¿ok? No es nada más de cómo te parezca. Y básicamente una carga en agua, o sea, la interacción carga-carga en agua, es lo equivalente a un sexto de carga en un sistema que tiene una función dieléctrica como la de un plástico. Lo que quiere decir es que un poquito de polaridad, aunque ellos insistan que es poquito, a mí no me parece poquito, pero un poquito de polaridad cambia mucho. Y eso ya se sabía en ciertas cantidades.
Y se sabía en lo que se llama la temperatura de transición vítrea. Pero nadie te decía que era por la polaridad del propileno. Era simplemente que, bueno, pues así sale, así sale. También se sabe en la polaridad, en la transición vítrea el acrílico contra el metilmetacrilato. Sigue una cosa que no es monótona. Sube mucho la transición y después baja. Y siempre me decían, no, bueno, ¿qué? Pues le digo, bueno, ahora sí en la computadora puedo hacer cosas que ustedes no pueden hacer. Y eso sí, le puedo quitar todas las cargas y lo puedo volver realmente no polar. Y a la hora de volverlo no polar, ¡pum! La transición vítrea baja básicamente al punto del sistema no polar de referencia. Obviamente estos sistemas tienen resultados experimentales y lo que están viendo del lado derecho es cómo cambian esas transiciones vítreas y casi es universal. Tú le metes un metilo a estas cadenas y sube 100 grados la transición vítrea en todas. Puede ser polistireno, puede ser y todas adquieren esa polaridad. Y es porque ese 1/6 o quizás hasta un poquito más de 1/6 te hace una gran diferencia. Y es lo que hacía la gran diferencia en los polímeros que estamos estudiando. Cada vez que le pones una rama a este tipo de sistemas, estás cambiándole la química. Por más que sean los mismos átomos, la química, digamos, o al menos la físico-química, está siendo alterada. Y ahí, regresando a biología, yo siempre tenía la curiosidad de decir, ¿y por qué están todos estos aminoácidos hidrofóbicos, los chiquitos, por qué todos tienen ramas? ¿Por qué no simplemente le aumentó la cadenita, ¿no? Pues, bueno, quizás porque era lo que tenía, ¿no? Pero ahora sabemos que no, que están bastante cargados, digamos, son bastante polares y hay una graduación, digamos, en grises del nivel de polaridad en estos sistemas. Eso, de cierta manera, los biólogos lo sabían, pero no te lo podían expresar con números, ¿no? Te decían, no, pues si yo le cambio a este por este, pues no es lo mismo. Pues sí, y ahora ya sabemos que estas cosas son muy diferentes. Esa es la primera historia que les quería contar. Que uno sí puede entender este tipo de cosas desde el punto de vista de la físico-química y puede aplicar modelos para saber en dónde se va a encontrar uno en el espacio perdón, es que esta cosa no está funcionando. ¿Dónde se va a encontrar uno en el espacio de cómo son estos glóbulos? O sea, que si puedo tener un corchel, que si puedo poner un semifrustrado o un frustrado. Y eso sí afecta las funciones de los polímeros. Ok, les voy a hablar muy rápidamente de una última historia, que son esas cosas que pasan a veces y bueno, está muy bonito. Esta historia tiene como unos 3 años, bueno, ahí están las fechas. Tengo un colaborador, él suele estar en el MIT, pero se fue a Suiza, es un amigo mío, Francesco, y mejor conocido como Il Ragazzo, que no le gusta que le diga así, pero bueno, en México decimos apodos, entonces. Y un día me invitó, estaba yo en un congreso, me invitó y me dice, no, quiero que vengas a mi casa porque te tengo que enseñar unas cosas. Y primero me llevó a cenar a un restaurante peruano buenísimo ahí en Lausanne, que no pensaba que existía eso. Es en hoja de plátano, no sé ni de dónde sacaron la hoja de plátano, pero bueno, estaba muy bueno. Y después me dijo, bueno, pero esto no es de gratis, ahora nos vamos a sentar y quiero que veas estos resultados que tenemos y pues a ver qué me dices, ¿no? Y siempre salen con esas, no, pues quiero escuchar tu opinión, ¿no? Pero a ver, como... entonces me muestra esto, me dice, mira, estamos trabajando mucho con un sistema de cryo-TEM, ¿no? Que es microscopía de transmisión, pero criogénica, y tengo, no sé, 200,000 partículas allí o proteínas y te puedo decir con una precisión de 3 angstroms dónde están en este lugar.
Dije, órale, está buenísimo, nos vas a dejar sin trabajo porque está mejor que pues este es el de veras y es lo que producimos en la computadora, o sea que va a estar difícil competir con eso. Pero bueno, en fin, y me decía, bueno, y lo que estamos viendo es algo muy, muy interesante. Estamos viendo que estamos tratando de resolver este problema que lleva 60 años y la gente realmente no lo ha podido resolver, y es que cuando crean las recetas de estos medicamentos biológicos, que son basados en proteínas, les echan aminoácidos para estabilizarlos. Y hay ideas de cómo, pero lo que nosotros estamos viendo es que estos aminoácidos no solo estabilizan proteínas, pero estabilizan nanopartículas, y ahí ya no hay estructura. Entonces, pues arrancamos, me estaban enseñando, tenían todas sus GDRs, ¿no? Que las invertían y les llamaban potencial medios. Y empezamos a trabajar sobre el sistema. Y si ustedes me conocen, soy muy lento, muy lento. Entonces estaba jode y jode. Por el WhatsApp, con él trabajo por WhatsApp. Y me dice, oye, ¿ya tienes esto? Y güey, dije, ya, bueno, chingos, vamos a hacer lo que yo pienso que pasa. Escribí una funcional y después son estas 2 hojitas, ¿no? Le saco 2 fotos, vámonos, va de vuelta. Y yo pensando, dije, bueno, esto está muy sencillo, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Pero bueno, así por lo menos ya me lo saco de encima porque está mandando muchos WhatsApps. Y lo que él me quería que le calculara era el segundo coeficiente del virial, que cómo sería el cambio, ¿no? Conforme le añadas esto. Y ahorita les voy a explicar cuál era la teoría. Y entonces a la semana me manda, era septiembre, en octubre, me dice, oye, no puedes checar tu correo, te mandamos, bueno, no puedes checar esto, en realidad está en el WhatsApp, estos documentos. Me dice, creemos que te equivocaste por un factor de un medio. Le dije, y lo veo y digo, sí, tienes toda la razón, pero ese medio se va, porque cuando hago la resta uno del otro, ese no importa. Me dice, ok, bueno. Y al final, bueno, eso sí, totalmente de su lado, ellos pues tienen mediciones experimentales, entonces me dice, no, tenemos que escribir esta fórmula de una manera que podamos medir todas las cosas independientemente. Entonces la fórmula que quedó al final es esta fórmula que está abajo, que básicamente tiene diferentes cosas. ¿Cuál es el tamaño máximo que se podría mostrar esa proteína o esa partícula, menos el tamaño que uno mide en la ausencia de los aminoácidos, por una función de Langmuir, y después hay un máximo una F máxima, que quiere decir que es el máximo número de lugares que puedes tapar. Y ahorita les voy a explicar a qué se refiere esto. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Bueno, le dije, bueno, yo lo que decidí es que tus proteínas son lo que le llaman unas patchy particles. Entonces tienes una partícula que tiene diferentes patches, ¿no? Que son los amarillos que están viendo, y estos pueden ser atractivos. Y eso es lo que yo les decía, las proteínas tienen un montón de hidrofobicidad en la superficie y esta es atractiva. Entonces lo que está haciendo tus aminoácidos es pegársele a esos patches hidrofóbicos y están cambiando el número de patches. Y eso, desde el punto de la teoría, es muy fácil de meter. No tiene uno ni siquiera que meter los aminoácidos directamente porque uno puede escribir una funcional, al menos a nivel campo medio, donde este factor de interacción, para los que hacen magnetismo le llaman J, pero los que hacen soft matter le llamamos G, es la G de Flory, tiene un parámetro Z, que es la coordinación. ¿Ok? Entonces, cambiando la coordinación, puedes cambiar el parámetro de interacción y a través de eso, esa G entra en el segundo coeficiente del virial. Entonces, básicamente pasa esto, lo que estoy enseñándoles aquí. Y bueno, entonces pasó una semana y después de unos, no sé, 2, 3 semanas después de eso, me dice, le estamos pegando a todo. Y entonces acá tienen, por ejemplo, la albúmina y bueno, obviamente los datos son los cuadraditos y esos son los fits. Y encontraban que
que se pegaba de manera muy suave estos aminoácidos. Cuando es molar, ¿no? O sea, 1 sobre mol, quiere decir que es se pega muy débilmente. Pero estas cosas están en altas concentraciones en todas estas formulaciones y en las células, en fin. Después dice, no, mira, ahora el prototipo es el lisosoma, y le ponían un aminoácido, el otro aminoácido, todos los podían fitear, y todos seguían este mismo tipo de gráfica. Antes de esto, lo que se pensaba es que los aminoácidos como que le daban más estabilidad a la proteína misma, pero no es que evitaban la interacción proteína-proteína. Pero gracias a que él le metió las nanopartículas, dijo, pues ahí no hay estructura, o sea que si están haciendo un screening es porque hay screening. Y bueno, como se podrán pensar, ha habido 60, 70 años de estudio de esto. Entonces, y no solo puedes hacerlo con aminoácidos, lo puedes hacer con otras partículas, otras moléculas como los alcoholes, las azúcares, en fin. Y en realidad esto creo que es todo trabajo de ingenieros químicos que tenían todas esas tablas de los coeficientes del virial como función de la concentración de estos aditivos, y a todas, pum, porque la teoría no tenía nada que ver con una química en particular. Entonces son esas experiencias donde las cosas salen de manera muy sencilla. Pero bueno, lo que en realidad, lo que yo quería decirles de esto es que a veces una teoría muy sencilla, si tiene las propiedades correctas, que siempre todos estamos bien celosos del Dejen porque siempre lo ponía bien sencillo, pero pues sabía cuál era lo que importaba, todo machaba con los experimentos. Y esta fue una oportunidad que nos tocó. Y también lo que es muy interesante es que este efecto es casi de la misma, o si no es que de la misma, ¿cómo se dice? De la magnitud de la sal, ¿ok? Es como, le pones sal o le pones esto y puedes jugar con eso, quitárselo, ponérselo. Y la naturaleza está llena de estas sustancias, pero llena, ¿eh? Adentro de una célula hay miles de aminoácidos solitos volando. Está lleno de todo tipo de metabolitos, que son estos tipos de alcoholes, azúcares, pequeñas moléculas. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que estudiar estas proteínas fuera, sin nada de esto, es como que estás estudiando algo que no es como actúa realmente adentro de las células. Y bueno, fue una de las conclusiones importantes. Y encima, que esto sí puede tener ramificaciones en enfermedades, sobre todo en las neurodegenerativas, donde quizás el metabolismo se baja, y no tiene suficientes de estos metabolitos y estos para prevenir agregación de este tipo de sistemas. Me fui para atrás. Bueno, entonces con eso voy a concluir y voy a agradecerle. El trabajo lo hicieron Tianji, esta chica Sheina, y en la última parte, que no presenté su trabajo, pero Karim, el chico maravilla, él, es el que ha empezado a trabajar esto desde el punto de vista atomístico. Este Karim no tiene ni 20 años. Cuando vino con la mamá. Y es de una familia de músicos. Muy interesante. Y bueno, con Ting hemos estado trabajando ya por muchos años, ya calculamos son 7, 8 años, nos vemos todas las semanas, y con Francesco también llevo mucho tiempo colaborando. Pero bueno, lo que realmente les quería dejar es que es muy obvio que este siglo es el siglo de la biología y de la química. Pueden hacer unas cosas increíbles estos tipos, pero la física tiene muchísimo que ofrecer, ¿ok? Hay muchísimos problemas en biología y en química, y sobre todo en esa interfaz, que necesitan de físicos, y que no los van a entender nada más pensando en una cosa, pensando en otra, como ellos piensan, sino necesitan cosas cuantitativas, necesitan teorías, y necesitan mucha mecánica estadística para entender. Y
Y debo decir que con todo este advenimiento de estas proteínas que no tienen estructura, es una mina de oro para un físico de la materia suave, porque no tienes que pensar ya en que si es solo de esa manera o de la otra, sino ya son ensambles, y eso es muy, muy interesante. Y también todas las redes, ¿no? Todas las redes bioquímicas, que la misma palabra dice bioquímica, no se van a entender hasta que no le metamos mecánica estadística en serio y cómo aprenden estas cosas. Ahorita está apareciendo una rama muy, muy interesante, y es una oportunidad única para poder entender cómo funciona la naturaleza, y cómo lo logra con tan poca energía. Porque yo sé que la inteligencia artificial está chingona, pero no le puedes dar papas para que lo haga, ¿ok? Y el ser humano le das papas y llega ahí. Entonces, es muy interesante cómo lo puedes lograr de una manera mucho más eficiente. No, pues es en serio, no sé por qué será en serio. Y yo creo que hay cosas escondidas ahí que son muy, muy interesantes. Y bueno, con eso los dejo, y cualquier pregunta, aquí estoy disponible. Gracias, Alfredo. ¿Preguntas? Gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta va, ¿qué podrías decir sobre la polimerasa? Acepta cuatro aminoácidos, sí, no, tiene nucleótidos. Ajá. ¿Y qué piensas sobre ese sistema, cómo llegó a evolucionar a esta función, ¿no?, de replicación? Gracias. No, pues qué pregunta tan fácil, ¿eh? No. No, para serte sincero, no tengo ni idea cómo llegó. Yo sé que tiene que ver con el número necesita cierto número de nucleótidos para poder decir cuál es el aminoácido, y no lo puedes trabajar tan fácilmente con un menor número. Si a mí me lo preguntas, yo te diría que podría existir la vida quizás con otro número, pero depende qué tan sofisticado o qué tan poco sofisticado lo que es. Y este número está relacionado realmente con esta escala gris de qué tan fino quieres los colores en tu sistema. Por ejemplo, se cree que originalmente el mundo era el RNA, ¿no? O sea, ya había nada más 4, ¿no? 4 núcleos. Y hacía todas las cosas que hacía las proteínas. Sin embargo, es muy, ¿cómo se dice?, inestable. Nos mudamos a un mundo del DNA, al RNA, a las proteínas, y ahí yo digo que eso sí es muy evolutivo, y llegas a ciertos patrones. Yo me atrevería a decir que puede ser que haya otra solución donde los patrones no sean exactamente los mismos que estamos viendo. Pero bueno, eso no lo vamos a ver. ¿Preguntas? Muchas gracias por la plática, estuvo padrísima. Quiero tratar de entender, porque no sé, pero entonces esto que las cosas hidrófilas no estén en la superficie, quiere decir que están en un estado metastable, ¿no? O sea, solo la core shell sería la superestable. Entonces, no. Okay. El estado de equilibrio es el frustrado. Pero es un estado de equilibrio, o sea que si le cambias un poco, ya no va a estar en equilibrio, va a ser función. Claro, le cambias, sí. Okay. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es solo para relacionarlo con la teoría de los vidrios. Usted midió coeficiente de difusión
tenía aquí en los resultados scattering, light scattering. Y la pregunta es, la energía libre que tiene en los experimentos, ¿utiliza el coeficiente de difusión y comprueba si se anula o no en las transiciones? Por ejemplo, en el caso del estado de equilibrio el frustrado o viceversa, ¿no? Cuando están transformándose. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, muy bien. Ok, es difícil de explicar esto. Cuando le decimos frustrado es que la conformación exhibe todo en todas partes, ¿no? Pero eso no quiere decir que es una cosa inmóvil, aunque es un potencial muy corrugado y son como más o menos de entre 10 y 20 kTs cambiar de un estado al otro. Sí, cuando hicieron neutrones, scattering de neutrones, sí lograron ver que sí hay un poquito de movilidad, pero es muy poquita. Y es sobre todo movilidad local, no tanto movilidad global. Yo la verdad no soy un experto en scattering, pero ellos estaban convencidos y entonces justamente nos pidieron, ese es el último trabajo, de que les mostremos, que podamos comparar. Hay una manera de tomar las trayectorias de dinámica molecular, convertirlas a un scattering profile de lo que ellos ven, y ahí es donde podíamos ver que ciertas regiones se movían más que otras, pero aunque cambie de estado a estado, se sigue viendo frustrado, se sigue viendo, nunca evoluciona un Corchel o algo, sino siempre evoluciona entre estados que tienen proyección de todos los, digamos, de todos los monómeros en todas partes del sistema. En la computadora. Y bueno, si me conocen, yo no creo en los resultados, menos en los atomísticos. El Horst Grain, pues no está tan mal, pero el atomístico, pues hay miles de aproximaciones. Pero la manera en la que yo quisiera más bien que lo tomen es, son bastante cercanos, no son exactos, ¿no? Y hay miles de cosas que faltan, pero lo que nos están indicando es que podría haber algo cerca de ahí que exhibiese este tipo de fenómenos. Y creemos que justamente estos son los fenómenos que le dan las propiedades a esos polímeros para poder interactuar con las partes biológicas de la manera que lo hacen. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, súper interesante, no sabía nada. De hecho, por fin entendí una de las explicaciones que me dan los biólogos sobre la importancia de los metilos. Y en particular porque escuchando ahorita la importancia de la polaridad de estos fragmentos, fui a revisar uno de los supporting information en uno de mis artículos y nosotros encontramos que, digamos, pasar de una descripción clásica atomística de ciertos fragmentos como los que contienen metilos, pasas a una dinámica cuántica y las cargas, de hecho, del metil podían fluctuar del orden de 20%. No lo dudo. Y de hecho, entonces, lo que encontramos era que ciertas moléculas con metilos se encontraban eran como rotores libres, pero encontramos que hay unos estados como de transitorios, ¿Sí? que por ejemplo por 4 picosegundos se podrían usar, entonces se mantenían en esa carga y después regresaban a ser rotores libres y como que se descargaban un tanto. Entonces, como que se me haría interesante poner esos resultados en el contexto de esto que tienen acá, aunque son dinámicas muy, muy largas las de ustedes. Pero nada más como para ponerlo en contexto en una pregunta. Si pudieras manipular la polaridad de este tipo de sistemas, ¿crees que afectaría muchísimo o podrías tener como unas transiciones, como transiciones de fases bien definidas entre estos estados que encuentras? Es una buena pregunta. Sí, esto es así como al edge de este tipo de simulaciones. Todavía no sabemos de nadie. Hemos estado tratando de pensar cómo poder meter este tipo de fluctuaciones. El metilo fluctúa
al menos para nosotros no fluctuaba tanto, pero quizás no estamos al nivel de resolución que ustedes están en cuántico. Pero ¿saben qué molécula fluctúa un montón? El óxido de polietileno. El maldito óxido de polietileno, que supuestamente es la cosa más sencilla, ese, cuando cambia de ángulo, cambia el 35% su carga en el oxígeno. Y ese interactúa con todo. Aunque digan que no interactúa con nada, interactúa con todo. Interactúa con iones, interactúa con las proteínas, digo, por eso lo quieren usar como para baterías y eso. Lo usan para sacar cosas pesadas. Y sí, yo digo que sí afecta. Pero eso sería ya es como el siguiente paso para cuando ya necesitas quizás ver una trayectoria en una transformación química. Por ejemplo, a mí el que más me preocupaba era el óxido de polietileno porque había un cambio mucho más dramático. Pero lo que hicimos es como probamos que si le ponemos tal carga, sale esto. Si le ponemos la otra carga, sale el otro. Y lo que hacemos es hacemos una mezcla de las dos cargas basado en Boltzmann y le damos un promedio, ¿no? De cuántos esperas que van a tener. Y realmente no cambia dramáticamente el sistema, aunque tienes razón. A veces puede haber cositas muy, muy chiquitas que te cambian de una dirección a la otra. En el fondo yo pienso que las sales, que es algo que también es muy difícil de captar bien, cambian todo esto mucho más de lo que uno imagina. Pero, no sé, tú trabajas con cuántica. Yo no trabajaba con cuántica, esto tuvimos que hacerlo para esto, pero yo les decía de átomos para arriba y olvídate, de muchos átomos para arriba, no queremos ver los electrones. Pero bueno, nadie me había explicado que los metilos podían ser polares. Te decían que eran especiales, ¿verdad? Pero todavía es la discusión, les puedo decir que todavía es la discusión con los químicos. Le digo, bueno, pero pero no es hidrofóbico. No, sí es hidrofóbico. Ok. Pero entonces es un cambio chiquito. No, un metilo es un cambio enorme. Le digo, bueno, o es enorme o no es enorme. Es como que es extraño. Yo creo que es porque la manera en que un químico orgánico lo entiende es a través de sus modelos de estabilización de cargas. Por ejemplo, nunca me han dicho cuál es el número. Siempre me dicen que sí va a estar polar, pero no me pueden decir el número. Pero por otro lado saben que si metes un metilo es especial, ¿no? Y hasta le llaman el metilo mágico, ¿no? Es la diferencia entre que una medicina funcione y no funcione. Pero bueno, sí, hay un campo grande. Lo que pasa es que los detalles importan, ¿no? Acá sí los detalles son importantes. Si realmente quieres entender algo, te tienes que meter a los detalles. Yo creo que es lo que faltaba, sí. Gracias. Muy bien, y yo creo que si tienen más preguntas, por favor, ya terminando la sesión, se pueden acercar con el doctor Alfredo Alexander. Aprovechamos para agradecerle nuevamente y entregarle un presente por Muchísimas parte gracias, de la Sociedad Mexicana de Física. Gracias. Gracias, excelente charla. Gracias.